Bienvenidos en este día a una emisión más del programa de radio Celebrando su Gloria, que es un ministerio de comunidad cristiana, Casa de Alabanza. Un saludo, bendición y salvación de parte de Dios a todos quienes nos escuchan y sintonizan por medio de esta vía o plataforma. Si tienen alguna necesidad, petición de oración o comentario, llámenos al teléfono 771-718-3625 y con gusto le atenderemos. Recuerde que estamos ubicados en Tercera Cerrada de 27 de septiembre número 105, Colonia Electricistas, junto al Viaducto Rojo Gómez, aquí en esta ciudad de Pachuca, Hidalgo, México. Te invitamos a participar de nuestros cultos familiares de adoración en los horarios habituales, miércoles y viernes 7 de la noche y domingos 10 de la mañana, con las respectivas medidas sanitarias. Digamos, mas yo por la abundancia de tu misericordia entraré en tu casa. Salmo 5:7. Y recuerda, Jesús está con nosotros y todo puede suceder para bendición. Y damos inicio con el tema de hoy. Un excelente día en el que reflexionamos, hablamos de Dios, de ese amor de Dios, de ese actuar en favor del que le busca, el que le implora, el que le ruega, esa manifestación de gracia, de ayuda, de socorro, etcétera, de parte de Dios. Hoy en el tema o con el tema tened paciencia, y quiero sustentarlo en el libro de Santiago capítulo 5 del versículo 7. Ahí nos dice: tened paciencia hasta la venida del Señor. El apóstol escribe en una condición en la que, conociendo el actuar, el pensar, el vivir de las personas de su tiempo, y ahora Dios a través de ello nos habla a nosotros, podemos ver que cada quien, en esas experiencias personales que cada uno tiene, respecto a necesidades, respecto a sufrimientos, respecto a pensamientos, respecto a aspiraciones, planes, proyectos, etcétera, por los cuales, como decía, cada ser humano pasa y tienen necesidad, y cada de las cosas que se desean, anhelan, tienen su propia utilidad. Algunas, de acuerdo a lo que vivimos diario, nos instruyen y enseñan lo que somos o que podemos ser. Por eso decía, ese deseo, ese anhelo, ese proyecto que cada día tiene uno, que se obtiene o no se obtiene. Eso nos provoca cierta experiencia. A veces soportamos ciertas pruebas, no todas, porque vienen desalientos y desánimos, o ciertas dificultades que pueden ser las pruebas o las dificultades grandes, y para otros pueden ser insignificantes o pequeñas. Esos problemas cotidianos que se necesita resolver o se tienen que tomar decisiones respecto a qué y cómo se debe de realizar, son cuestiones que se toman desde el punto de vista emocional, y algunos llegan a decir es que lo hace
y se deja llevar por sus vísceras, dicen, o por sus corajes, o por sus arranques emocionales, etc. Luego entonces, a esas decisiones para resolver circunstancias, se debe de practicar y se debe de hacer lo que Dios nos dice, y por eso, cuidado. Debemos de ver esa advertencia de parte de Dios que nos dice cuidado. ¿Por qué? Porque las decisiones que se tomen a través de sabiduría o de ciertos arranques emocionales pueden afectar todo el presente y el futuro. Vuelvo a repetir, hay dificultades, adversidades, y es a donde se actúa. Algunas, vuelvo a repetir, son para tomar ciertas decisiones, y esas decisiones se debe de tener, decíamos, cuidado al ser tomadas porque afectan el presente y el futuro. El pasado ya no lo podemos cambiar, pero sí el presente o el futuro. Ahí es a donde debemos nosotros reconocer que ante las dificultades se presentan, en algunos casos, no en todos, desalientos. Y ante las decisiones que se deben de tomar por ese desaliento, vienen los miedos, los temores, que dan lugar a algo que se llama impaciencia, falta de cordura. Se hace todo, como dicen algunos, al aventón. Otros humanamente y en sentido común dicen en caliente, sin razonar, sin pensar, sin meditar, y que obvio provocan inseguridades y aún más. Los errores aparecen, surgen, desapareciendo, e insisto, desapareciendo la sonrisa, la alegría y la paz, llegando entonces al corazón, a la mente, a la voluntad, ese sentimiento de sufrimiento. Luego entonces la impaciencia produce derrota, fracaso, crisis, dolor, vergüenza. De por sí está el problema y todavía se le añade más. Pero Dios, a través de su palabra, por medio del apóstol Pablo, da ciertas exhortaciones. Una de ellas está en el libro de Hebreos, capítulo 12, los versículos 1 al 2. Pablo el apóstol dice a los creyentes: despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos. En la vida hay que andar, caminar, etc. Dice, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Pablo el apóstol nos dice que en el diario vivir ante adversidades o circunstancias, decisiones que debemos de tomar, debemos de caminar, correr o andar con paciencia. Vamos a un corte y regresamos. Con la certeza de la bendición y exaltación que Dios nos da, te invitamos a participar de nuestras reuniones. Y mucho nos alegrará y será una gran bendición que sigas nuestras transmisiones del canal de Casa de Alabanza Pachuca en YouTube. Otras opciones de iglesias de la Asociación Religiosa Hermanas: Jesús en las Multitudes Prichacón, con el pastor Ricardo Jiménez. Jesús en las Multitudes La Providencia, pastor Javier Durán. El Fuego de la Cruz, pastor Óscar Martínez. Cristo la Roca Zempoala, pastor Moisés Jiménez. Mayor información en sus respectivas redes sociales. Recuerda, Jesús está entre nosotros y todo puede suceder.
Estamos de regreso y como decíamos, Santiago capítulo 5 versículo 7 dice: tened paciencia hasta la venida del Señor. Y decíamos que es lo que provoca una serie de circunstancias como la impaciencia, el querer resolver las circunstancias de la vida y que provocan errores y fracasos. Y Dios nos aconseja, decíamos por medio del apóstol Pablo, que debemos de tener paciencia. Y ahí cuando el apóstol Pablo nos enseña esto, debemos de entender que la paciencia en el diario vivir, aquí nos dice: corramos con paciencia, andemos con paciencia, ¿sí? Caminemos con paciencia. Debemos de entender esa frase en el sentido de, dice, con paciencia, vivamos. Pero es temporal, la pregunta es, ¿en cierto momento o como motivo y razón del vivir diario? La Biblia a nosotros nos enseña que la paciencia es fruto del Espíritu, según el libro de Gálatas capítulo 5. Fruto del Espíritu Santo, y hay quien dice: es que yo hablo en lenguas, yo esto, yo aquello, en cuanto al Espíritu Santo. No, esto es mucho más que eso. Es forma de vida. La paciencia es parte del fruto del Espíritu que Dios pone en nuestras vidas. El amor es fruto, es el resultado de la presencia en su Espíritu de Dios en la vida del creyente. Para algunos dicen: es que tiene la virtud de la paciencia, de la fe. No, el cristiano, si tiene el Espíritu Santo y es cristiano, es una forma de vivir por cuanto está implícito dentro de sí la presencia del Espíritu Santo. Ahora, si el Espíritu Santo está en nuestras vidas, obvio que no es temporal, sino es eterno según la Escritura y permanece para siempre. Por eso decimos a la luz de la Escritura que esto es una forma de vida. Haciendo entonces en esa forma de vida, aplicando la guianza del Espíritu Santo y la presencia de Él, Dios nos instruye y nos da esa sabiduría, ese aliento en medio del desaliento y desánimo, nos da energía en esas debilidades, nos da fuerza, nos da vigor para correr y no, y así lo digo de una manera personal, no arrastrarnos en el fracaso, sino ir en pos del triunfo al cual fuimos llamados por Dios a través de nuestro Señor Jesucristo, que dice que en las aflicciones no pueden paralizar al pueblo de Dios. Cuando el pueblo de Dios, Antiguo Testamento, vio problemas y enfrentó esos problemas por sí mismos, fracasaron. Ahí está la historia de Goliat y David. Mientras Israel a través de Saúl retrocedían a aquellas amenazas y aquel llamado de Goliat de: denme un hombre para que pelee conmigo, si me vence nosotros seremos siervos, pero si lo venzo ustedes serán nuestros siervos, etcétera, etcétera. Israel, dice la Biblia, retrocedía. Saúl retrocedía, pero cuando David fue hacia adelante, la Biblia me enseña que él asumió esa responsabilidad, no del hígado, no del sentimiento emocional, sino que en la confianza de que él sabía que Dios estaba con él, él dijo: yo voy. Tan es así que le dijo a Goliat, le dijo: vienes a mí con piedras y palos, etcétera, etcétera, burlándose. Y David le dijo: no, yo vengo a ti o contra ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, a quien tú has provocado. ¿Qué decisiones Saúl y el ejército tenían? El miedo y el temor, lo que decía. Se dejaron llevar por sus emociones, fracaso. Pero David, en esa actitud de creer en Dios, confiar en Dios, él fue el que dijo: pacientemente esperé en el Señor y Él me oyó y me libró, etcétera. Bueno, el punto es que
la paciencia que pide el Señor provoca triunfo. Esto es el fluir del Espíritu Santo en nuestras vidas para tomar las mejores decisiones y no en el calor de la ira o de las emociones, sino bajo la tutela, la protección, el escudo, la fuerza de nuestro Dios. Para alcanzar entonces, decíamos, victoria, tenemos que tener valor a través de la Escritura. El miedo paraliza. Israel pereció. David va, pelea y gana la batalla. Dios está con los que confiamos y esperamos en Él. En otro momento, la misma Sagrada Escritura nos muestra y nos dice, decíamos, pacientemente dice el salmista, esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó, dice, mi clamor. El creyente se doblega, se humilla y clama, pide y Dios le responde. Abre camino por donde no hay, da fuerzas al que no tiene ningunos, es nuestro escudo y nuestro galardón. Él pelea por nosotros y si Él por nosotros, ¿quién contra nosotros? Etcétera, etcétera. En otro momento también el Señor nos dice que la paciencia es parte del Espíritu Santo. Gálatas capítulo 5 versículo 22. Por lo cual, teniendo a Cristo, nosotros podemos tener victoria. Y las decisiones que se toman después de estar en comunión con Dios serán las agradables, las buenas y las perfectas, porque estarán en la voluntad de Dios. Entonces el triunfo será sobre nosotros, o en nosotros, o por nosotros. Lo que trato de decir es que nosotros seremos coronados con el favor, la gracia y la misericordia de Dios. Pero dice, tened paciencia. Posiblemente en este momento estés enfrentando alguna circunstancia complicada y le puedes pedir a Dios que tenga en ti esa actitud de bendecirte, dándote el mejor de los consejos, la mejor línea de dirección, el caminar, el correr, pero a triunfo y a victoria. Y si no tienes esa seguridad de bendición, dile, Señor Jesús, te entrego mi vida, toma mi ser, mi espíritu, mi alma y mi cuerpo, te recibo como mi Señor y Salvador y creo firmemente que contigo y tú en mí, pues seré vencedor. Me tomo de las manos en fe, mirándote a ti, le digo a Satanás o al diablo que se largue de mi vida, de mi hogar y de mi familia, y que tú, Señor Jesús, ahora eres mi Salvador personal. Gracias, Señor. Amén. Y una oración más. Padre, bendice a todos y cada uno de los que nos escuchan, grandes, pequeños, mujeres, varones, miembros de su familia, sean bendecidos. Bendice a nuestras autoridades federales, estatales, municipales, órganos legislativo, ejecutivo y judicial, y bendice a toda tu iglesia, la cual se encuentra en África, Asia, Oceanía, Europa y América. Donde quiera que esté un hijo tuyo que ha confiado en Cristo como Salvador, dale el triunfo y la victoria, hoy y siempre. Amén, amén, amén.